Vamos a, continuar con nuestro estudio sobre la cosmovisión cristiana o la fe cristiana, digamos, ¿verdad? Y ya hemos hablado de algunas religiones falsas o algunas falsificaciones del cristianismo, ¿sí? Henry nos ayudó a hablar sobre los mormones, sobre los testigos de Jehová y también sobre los adventistas. Y como el factor común en ellos es que en alguna medida comparten algunas de nuestras verdades, pero finalmente también ellos distorsionan la verdad para hacer su propia doctrina, ¿no? Hasta pareciera que tenemos la misma Biblia y todo lo demás. Y el factor también común es que de nuestra verdad bíblica distorsionan y crean una corriente totalmente diferente. Hoy voy a hacer un ejercicio un tanto diferente. Quiero que me presten mucha atención porque la enseñanza hoy va a ser un tanto más filosófica porque es en alguna medida introductoria a otro tipo de sectas y falsas enseñanzas que también atentan en contra de la verdad del cristianismo. ¿Ok? Entonces va a ser un poquito más técnica la enseñanza hoy, pero obviamente no dejará de ser un asunto muy útil, ¿no? Hemos estado estudiando conforme avanzamos en nuestros diversos tópicos teológicos. En esta serie vamos comparando entonces estas religiones en comparación con la cosmovisión cristiana o la fe cristiana. No vamos a ver obviamente todas las religiones que hay en el mundo porque serían demasiadas, pero vamos a ver algunas y tampoco vamos a ver todos los detalles de las mismas porque es demasiado extenso. Lo que necesitamos es conocer los puntos de partida principales, digamos, valga la redundancia en alguna medida, de estas religiones y cómo sus presuposiciones más básicas están en antagonismo o están en contra de la verdad del cristianismo. El primer punto que quiero tocar hoy se conoce como un monismo espiritual. No se trata de los monos. El monismo significa que no existe distinción entre tú y yo, no existe distinción entre nosotros, el pasto y los árboles. Digamos que es una forma muy jocosa y simple de explicarlo. Lo explica el gran apologista Greg Bunsen, uno de mi apologista favorito. Esta cosmovisión dice que la realidad, ¿sí? Todo lo que compone nuestra realidad es de una sola clase. Por eso su nombre monismo. Mono es la palabra para decir uno, ¿verdad? Entonces, monismo es unoísmo, digamos. Todo lo que tocamos y lo que no podemos tocar finalmente se compone de una sola clase de esencia, dice esta cosmovisión o esta filosofía. Todo consiste de un carácter espiritual y no físico ni material. De acuerdo con esta cosmovisión, lo que percibimos del mundo físico es solo una ilusión, ¿sí? Vamos a ver cómo algunas religiones en el mundo emanan de esta perspectiva filosófica. Pareciera que lo que existe en el mundo tiene distinciones, pero en realidad todo lo que existe es espiritual o una ilusión. ¿Qué religiones en el mundo profesan esta categoría filosófica? Es lo que, por ejemplo, lo que llamamos el hinduismo, ¿sí? El hinduismo. Estaba escuchando yo a un comediante, un gordito, que se llama Fluffy. No sé por qué me siento yo conectado con él. Le dicen Fluffy. Fluffy porque es gordito y blandito como el señor Barriga. Entonces él se fue a la India a hacer una rutina. Él es mexicano y nacionalizado estadounidense, ¿no?
Entonces en sus rutinas hace en español, en inglés, y es así medio mexicanote, va, salud. Y se fue a la India, ¿no? Y empieza a hacer una rutina de su experiencia en la India y todo lo demás. Y habla de que es un desorden, ¿no? No hay leyes de tráfico, nadie respeta el orden del tráfico. La gente va caminando y de repente matan a alguien y lo dejaron tirado en medio de la carretera. A alguien que lo mueva, y lo mueven, y lo tiran ahí, y todos siguen con su vida, ¿no? Pero de repente va el carro, él iba en el taxi porque iba tarde para el aeropuerto, y de repente una vaca se atraviesa, va, y ahí sí para todo, va. Y todos esperando a que la vaca se mueva. Y le dice el comediante al taxista: acabamos de ver a alguien que lo mataron y lo movieron, ¿por qué no podemos mover la vaca? No, la vaca es sagrada, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Si acabamos de mover a un muerto, ¿cómo no vamos a mover una vaca? Dice, y entonces el cuate dice, porque esa vaca podría ser la reencarnación del muerto que se acaba de morir y todo lo demás, ¿no? Entonces empieza él a hacer ese montón de chistes acerca del hinduismo, digamos en buena onda, no intentando discriminar a nadie. Pero el punto es que el hinduismo utiliza precisamente esta visión filosófica, ¿no? Proclama exactamente lo que hemos explicado. Es una religión que se llama panteísta. Aquí, un amigo mío que está en el Instituto Bíblico conoce a un hinduista que vive aquí en Guatemala, ¿no? Y se convirtió al cristianismo y se bautizó y todo lo demás. Y su familia, pues es un problema con él porque su familia profesa el hinduismo y él pues ahora es cristiano, ¿no? Convertido, protestante, y se bautizó en agua. Y él explica algunas cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo funciona el tema del panteísmo, del hinduismo? Bueno, en los mercados, imagínense el mercado, qué sé yo, aquí el Amate o allá el Guarda, ¿no? Las ventas más prolíferas son de ídolos y de dioses. Entonces, yo tengo un problema y voy a la tienda donde hay un montón de ídolos y dioses y compro un dios y lo cargo ahí en el carro o en la bicicleta, esperando que ese dios que acabo de comprar me solucione el problema que tengo. Pasa el tiempo y no me lo soluciono, tiro ese dios y voy a buscar otro y lo compro y voy probando hasta que de repente alguno me funciona, ¿sí? Estoy intentando hacer esta explicación de manera muy práctica de cómo ellos viven y no tanto técnica. El punto es que para ellos, como todo es de la misma clase, todo puede ser Dios. Esta pared puede ser Dios. Esta computadora puede ser Dios. Aquel mosquito que va ahí puede ser Dios. O sea, porque todo es de la misma clase, ¿no? Si te comportas mal en tu vida pasada, entonces regresas en tu próxima vida en una forma de vida inferior. Eso es lo que ellos llaman el famoso karma, ¿sí? El karma, que algunos dicen, es la misma idea de sembrar y cosechar. No es la misma idea. No es la misma idea, ¿verdad? Es una distorsión en todo caso. Esto también funciona al contrario. Si te portas bien en la vida, entonces te reencarnas en una forma superior de vida, ¿sí? Y puedes ir escalando hasta llegar al famoso concepto del nirvana. Hasta había una banda de rock en los 90s que se llamaba así, ¿no? Que es el punto más álgido, al más alto que puedes llegar si te comportas bien. Finalmente, es una religión panteísta, monista en alguna medida también en su visión filosófica de la realidad, y que busca a través de las obras hacerte un mejor ser, ¿sí? Es obviamente algo que no creemos. Vamos avanzando rápidamente porque si no, no me alcanza. El dualismo. El dualismo se opone al monismo. Significa que existen dos realidades, la mente y la materia, o lo que es espiritual y lo que es el cuerpo. El dualismo proclama que existen algunas cosas que son materiales en la naturaleza, lo físico, pero existe otro tipo de realidad que no es física y que no está extendida en el espacio. Esa realidad es espiritual, a lo que algunos han llamado
el ámbito o la naturaleza de las ideas, ¿sí? Acá encontramos dos tipos de dualismo. Vamos a hablar del idealismo y del estoicismo, porque estas son cosas que nos pueden competir a nuestra vida hoy. Hablemos un poco de lo que es el idealismo. Greg Vansen escribe: el idealista concede que existe un mundo físico, pero dice que tal mundo físico está organizado y es entendido por medio de las ideas o los tipos, los conceptos que gobiernan el mundo físico y se encuentran fuera de este mundo. Un idealista, tal vez se recordarán de este nombre, Platón, el gran filósofo, uno de los 3 filósofos griegos más famosos. Él decía que las ideas existen afuera del tiempo y del espacio, en otro ámbito, y que este es un tipo de realidad distinto y de hecho es más importante. Por eso es que cuando éramos pequeños, digamos, y nos enamorábamos de una patoja que era más grande que nosotros, que no nos volteaba a ver, decíamos, es nuestro amor platónico, ¿verdad? Porque es inalcanzable, está fuera de mis capacidades, ¿verdad? Yo nunca fui el amor platónico de ninguna patoja. El amor de Cindy sí fui, lo soy todavía. Entonces, no fui platónico porque me agarró rápido y no me soltó. Según Platón, la realidad más alta es esta, ¿no? Y de alguna manera, esa realidad de las ideas abstractas que no se pueden tocar, que no se pueden agarrar y meter en la bolsa o tocar físicamente, ese ámbito controla el ámbito de la realidad. El idealista proclama que el ámbito de las ideas es perfecto, ¿sí? Esa es la perfección, y que el plano de la realidad, lo que podemos tocar, ver, palpar, oler, es una aproximación de esa perfección, ¿sí? Nunca encontraremos una idea perfectamente extendida en el ámbito físico, según el idealista. No existe la personificación de la perfección, ¿sí?, en la tierra. El idealista dice que, por ejemplo, la idea de un triángulo es perfecta. Cuando uno dibuja un triángulo en un cuadro, en una hoja o en una pantalla, esa es una representación de la perfección, pero nadie nunca va a poder dibujar un triángulo perfecto, según el idealista, ¿sí? Lo mismo sucedería con la idea de la humanidad, del amor, por ejemplo, ¿sí? Para el idealista no existe un amor perfecto que se pueda palpar y experimentar solo en las ideas, ¿sí? El idealista, por ejemplo, no podría proclamar que Jesús fue perfecto. ¿Por qué nosotros no somos idealistas? Porque nosotros sí creemos que hay perfección en la tierra y esa perfección vino en la persona de Jesucristo. Él fue perfecto. Jesús no fue solo una aproximación de la perfección. Él encarnó la perfección. En ese momento el idealismo queda descartado o fuera del cristianismo, ¿sí? El idealismo proclama que podemos conocer ideas solo por la intuición, ¿sí? Las ideas pueden encontrarse con particulares físicos. Por ejemplo, el idealista diría, es que existe la patodad y existen los patos. Entonces, esta figura humana se encuentra la patodad con el pato. Es un asunto bien tétrico a veces, ¿no? O la idea, por ejemplo, de la humanidad. Existe en el ámbito de las ideas y lo que nosotros somos es una aproximación de la perfección de la humanidad. ¿Qué movimientos, sectas, ideas existen en el mundo que proclaman un idealismo? Hay muchas, pero voy a tocar una que tal vez ustedes han oído. ¿Quién ha oído de los 17 objetivos de la ONU? ¿Alguien ha escuchado de los 17 objetivos de la ONU? ¿Sí? Los 17 objetivos de la ONU hablan del tema del medio ambiente, recuperar el medio ambiente, del reciclar, de un montón de cosas, ¿no? Pero son 17 objetivos que la ONU ha plasmado de manera idealista. Si ustedes analizan cómo la ONU trabaja esto, lo trabaja desde la perspectiva del idealismo. ¿Qué dicen los líderes de la ONU? Dicen,
Ese es el ideal, ¿sí? Esa es la perfección. Y todos los países deberían buscar ese ideal. Nunca lo van a lograr, pero nos vamos a aproximar. El problema del idealismo es que pone las ideas como el estándar, pero automáticamente proclama el fracaso de aquellos que buscan esos ideales, ¿sí? Y eso pues obviamente no es la forma en la que el cristianismo obra. Creemos que el reino de Dios es el ideal perfecto y llegaremos a ese gracias a la obra de Cristo. No quedaremos en una aproximación, sino que realmente llegaremos a la perfección del reino de Dios cuando éste esté consumado en el tiempo y en el espacio. Creemos que ha sido inaugurado y que estamos viviendo en una realidad presente del reino de Dios, y cada día el reino de Dios está creciendo y avanzando, y nos hemos de acercar no a un ideal, sino a la realidad que por fe ya vemos y ya experimentamos, ¿sí? Entonces, en esto nos diferenciamos, por ejemplo, con los objetivos de la ONU, que al inicio suenan muy bien y en realidad pareciera ser que el cristianismo también persigue esos sueños en alguna medida. Sin embargo, la forma en la que nacen los ideales, por ejemplo, en los 17 objetivos de la ONU, buscan obtener una gloria para la criatura y no una gloria para el creador. Los objetivos que nos hemos de plantear como sociedades deben ser eminentemente bíblicos, porque si no lo son, entonces no dan gloria a Cristo. En el dualismo existe la otra parte que se llama el estoicismo, ¿sí? El estoicismo los estoicos enseñaban que en este mundo la persona no puede ayudar sus circunstancias de la vida, sino que en vez de pelear con estas, deberían ir con la corriente. ¿Por qué les planteo esto? No sé si a ustedes les ha salido, pero en YouTube hay videos sobre el estoicismo hasta donde no se imagina. Porque es una filosofía que está de alguna manera renaciendo para que la gente pueda tomar ciertas disciplinas prácticas para mejorar el uso de su tiempo, el aprender a dormir más, ese tipo de cosas que parecen buenas y en alguna medida pueden ser buenas y loables, ¿no? Pero vamos a analizar qué realmente es el estoicismo. Esta es otra forma de dualismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicialmente el estoicismo surge en Grecia, unos 300 años antes de Cristo, y enseñaba que la persona puede alcanzar la felicidad por medio del dolor, por medio de la carencia de bienes materiales, decían los estoicos. El estoicismo se oponía al epicureísmo. Esto es bien curioso porque en Hechos 17, previo a que Pablo llegue al Areópago a dar el discurso en Atenas, él está escuchando y debatiendo con los epicúreos y con los estoicos. Estos aparecen en la literatura del Nuevo Testamento. El estoicismo se oponía al epicureísmo, que era la parte contraria, que proclamaba que lo bueno era aquello que provocaba placer. Eso decían los epicúreos. Pero los estoicos decían, entre menos placer es mejor. Entre más duela es mejor, ¿sí? El aumento del dolor era lo que ellos perseguían, los estoicos. Greg Bansen escribía esto, ¿no? Que la persona no puede ayudar sus circunstancias, sino que más debe ir con la corriente. Imagínense un cristiano que viva por esa filosofía. Tú no puedes ayudar tus circunstancias. Vive de acuerdo a la corriente. ¿Suena eso como un mensaje cristiano? No lo es. Es un dualismo, ¿sí? El estoicismo también divide la realidad entre lo espiritual y lo físico, pero tiende a ser moralista. El moralismo es uno de los grandes males de nuestros días. Cuando yo les decía en una de las prédicas hace unos domingos, si hay algo en lo que yo me involucrara con todo lo que soy y lo que tengo como pastor, si alguien me dijera, ¿en qué debemos de invertir los cristianos hoy nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestras actividades? Yo me involucraría en combatir la falsa enseñanza. ¿Sabían que en los púlpitos de las iglesias cristianas hoy en día abunda esto? Abunda el moralismo, el ser bueno, porque sí,
porque es bueno ser bueno con otras personas, hombre. No nos peleemos, no entremos en controversia, busquemos las cosas que elevan el espíritu y la autoestima de la gente. Todo ese mensaje moralista realmente es contrario al evangelio. El domingo voy a estar predicando sobre Mateo 16, versos 21 al 28. Estoy agarrando pasajes más grandes, ¿vieron? Para que terminemos Mateo algo más rápido. Pero vamos a hablar en donde Jesús dice: aquel que quiera guardar su vida, la perderá, pero aquel que la pierda por causa de mí, la hallará. Ese es un mensaje distinto al estoicismo. Es la paradoja del evangelio que vamos a estar hablando. ¿Cómo no? El cristiano no puede ir con la corriente y hacer lo que sus circunstancias dictan porque así es y punto. Sí, creemos que hay circunstancias que no podemos cambiar porque no somos Dios. Pero no significa que vamos a ir con la corriente porque eso es lo que pasó y punto. No, nos vamos a oponer a la injusticia. Nos vamos a oponer a aquellas cosas que están mal. Imagínense, mis hijos se enferman. Ahorita estuvieron un poquito enfermos. Ay, pues eso pasó. No puedo hacer nada, tengo que ir con la corriente a esperar que les pase. No, salgo a buscar una medicina, llamo a un doctor, veo qué puedo hacer, oro y le pido a Dios para que nos ayude en medio de nuestras circunstancias. No soy estoico en ese sentido, ¿sí? No sufro solo por sufrir, si busco la forma de hacer mejor la vida de mi familia, porque así Dios me lo ha demandado. ¿Ven cómo estas doctrinas muchos cristianos pueden llegar a confundirse, ¿no? Pueden llegar a creer que así es la cosa y punto, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El estoicismo proclama que cualquiera sean las circunstancias, no hay que pelear con ellas y seguir con la vida. Si la vida te ha dado algo contrario a tus deseos, debes ajustar tus deseos. Eso es el estoicismo. En el contexto del ejército del Imperio Romano, por ejemplo, los soldados debían aprender la filosofía estoica. El emperador Marco Aurelio era un fiel seguidor del estoicismo. ¿Quién ha visto la película El Gladiador? Levante la mano. ¿Sí? Creo que el emperador que sale ahí es Marco Aurelio, del que estoy hablando. ¿Sí? Y él hacía que los soldados del Imperio Romano aprendieran la filosofía estoica, entre otras prácticas, ¿no? De hecho, los obligaban a tener prácticas homosexuales y todo lo demás, porque el estoicismo hacía que el soldado no se echara para atrás. En la iglesia anterior que estábamos, uno de los ancianos es el capitán Sagastume, ¿va? Erwin Sagastume. Y él, cuando a veces yo un par de veces hablé en contra del estoicismo en la iglesia, él me decía: mira, me parece extraño porque en el ejército nos enseñaban dichos, me dice. Nos enseñaban que somos soldados y somos estoicos, ¿verdad? Era una declaración de no importa lo que venga en la batalla, la hacemos frente. Entonces, el estoicismo se adapta a algunas situaciones en las que pareciera ser muy noble. Y en efecto, los cristianos, cuando estamos en una batalla, digamos cultural, o pensemos en el Antiguo Testamento, cuando los cristianos iban a la guerra de verdad con espadas, el mandato de Dios era no ser pusilánimes. Dice la ley de Moisés, y también lo decía el libro de los jueces, que el que sea pusilánime, el que no quiera entrarle a la batalla, que se regrese a su casa, cobarde, ¿verdad? Entonces sí, pero eso no es estoicismo. Lo que estamos hablando en el Antiguo Testamento era una normativa de Dios. El pueblo de Dios no tiene derecho a tenerle miedo a otras cosas, solo a Dios. El único miedo que se le permite al cristiano es el temor a Dios. No le podemos temer ni a la muerte. ¿Sí? Eso es un mensaje aún más alto que el estoicismo. ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo? Y este estoicismo está siendo muy popular hoy en día. Salen estos canales de YouTube. Cuando yo miro 500,000 vistas, 1,000,000 de vistas, la filosofía estoica, videos de 7 minutos y que te dejan literatura y te dan esto y aprende la filosofía estoica, me pareció de verdad muy curioso, porque es algo que lamentablemente está en nuestras iglesias, sin decirlo con estos términos.
¿No los voy perdiendo? ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Ok? Les decía que el emperador Marco Aurelio amaba el estoicismo y decía que si sus soldados estudiaban esta filosofía, se convertirían en soldados obedientes y sumisos. Él utilizaba esto para manipular a las legiones romanas. El idealismo dice que la razón o las ideas están formadas fuera de este mundo. ¿Recuerdan el concepto que hablamos del idealismo? El estoicismo dice que la razón o las ideas fluyen a través de las cosas de este mundo. En ambos casos el dualismo está presente en ambas formas para interpretar la realidad. Como les decía, pues en YouTube existen estos videos virales de los cuales tenemos que cuidarnos. Lo que se proclama en tales videos suena muy bien. Hablan de cuidar el tiempo, de prepararse para el fracaso, el impedir que las circunstancias dirijan tu estado de ánimo. Sí, no puedes impedir que esto te pase, pero que tu estado de ánimo no cambie. Todo esto suena muy bien y claramente producirá algunos resultados. Sin embargo, volvemos a los mismos problemas del moralismo, ¿sí? Que busca componer al hombre sin la necesidad de correr al Creador. Estas filosofías buscan que el hombre mejore su calidad de vida, su estado, que sea una mejor persona sin la necesidad de correr al Creador. Eso es un pecado. Eso es un pecado. ¿Ven qué tan sencillo se puede meter toda esta filosofía en nuestros púlpitos? ¿Sí? Busca una glorificación del hombre sin proveer el crédito a Dios. Ese es el problema. Vamos avanzando. Voy a ver, tengo varias de estas, pero no las voy a tocar todas porque si no nos vamos a ir aquí a medianoche. El siguiente punto es lo que se conoce como un atomismo materialista. Dice que proclama que existe un número infinito de pedazos de la realidad y que todos estos pedazos están hechos de materia. ¿Sí? El monismo decía que todo es de la misma clase. El dualismo decía que existen dos clases. Y ahora el atomismo materialista dice que hay muchas clases. ¿Ven cómo vamos? ¿Sí? La Biblia habla en contra de todas estas filosofías, ¿no? Creemos que todo lo que se ve y lo que no se ve fue hecho por medio de Cristo y para la gloria de Cristo. ¿Sí? Pero sí, Pablo habla, por ejemplo, de la gloria de un cuerpo material y de un cuerpo celestial, habla de la gloria de aquello que es incorruptible, etc. Entonces, son otros términos. Aquí estas ideologías y filosofías hablan de otras cosas. Yo tengo un libro que estuve consultando otra vez, lo leí hace algunos años, que se llama The Universe Next Door, el universo de la puerta de al lado. Y es el escritor es el doctor James W. Sire, y él básicamente dice, imaginen un condominio de casas, una casa pegada con la otra. Cada casa es una cosmovisión. Y entonces vamos a entrar a esta casa y analicemos esta cosmovisión. Y empieza a hablar de un universo de cosas, ustedes. Y dice, salgámonos de esta casa, entremos a la otra, que está a la par. Es una cosmovisión que se parece, pero tiene un montón de detalles distintos. Es el universo de al lado, ¿no? Y habla de todo esto. Es un libro fascinante. Esta cosmovisión es la que prevalece en los campos científicos de muchas universidades. ¿Sí? Las personas ahora buscan reducir lo espiritual y eterno a ciertas formas materiales. Por ejemplo, intentan reducir el amor a una interacción humana. ¿Sí? El amor finalmente es una interacción humana. Olvidan que el amor es un concepto eterno y perfecto y que puede ser expresado en una relación humana. Pero ellos dicen, no, ese concepto abstracto realmente es en este pedacito de la realidad. Por ejemplo, intentan reducir el matrimonio a una boda. ¿Sí? El matrimonio depende de una boda. Qué tan bonita sea tu boda va a ser el matrimonio. ¿Sí? Estas cosas son ejemplos prácticos. Pero, por ejemplo, en el ámbito científico, ellos están intentando reducir la mente a un tejido cerebral.
El cerebro no es la mente. El cerebro es un órgano del cuerpo. ¿Sí? La mente es un concepto mucho más amplio. Tengo un estudio sobre la mente fascinante, algún día lo vamos a ver. En este escenario del atomismo materialista no existen leyes inmateriales, eternas e inmutables. Solo aquello que puede ser probado en la realidad. Si se puede medir, es cierto. Si no se puede medir, no existe. Ese es un gran problema. Y es contradictorio al mismo tiempo. Porque no pueden medir el universo. Si no pueden medir el universo por su vastedad, según esto, no existiría. El cristianismo responde a un atomismo materialista desde la perspectiva divina, en el sentido de que todo aquello que dice Deuteronomio 29, verso 29, todo aquello que el ser humano no sabe que es secreto, le pertenece a Dios. Y lo que fue revelado es para nosotros y para nuestros hijos, a fin de que cumplamos con todas las palabras de esta ley. Es la realidad que procede del Creador. No son un montón de realidades. ¿Sí? Avancemos. El determinismo, ¿sí? El determinismo proclama que no existe libertad en este mundo, que todo ha sido determinado por adelantado, que todos y cada uno de los eventos que toman lugar son en teoría predecibles si se conocen absolutamente todas las causas antecedentes. Esa es una definición un poco técnica. En teología a esto se le conoce como molinismo. Había digamos, parte de esta definición podría ser un molinismo. Había un monje jesuita que fue de una orden de los jesuitas que fueron establecidos para contrarrestar los avances de la Reforma. Y este monje Luis de Molina produjo una teoría, una teología que habla de esto, ¿no? De que Dios conoce todos los escenarios posibles, ¿no? Y que por eso es que Dios es omnisciente. Y entonces Él se anticipa a todo lo que podría suceder. Quiero hacer el énfasis en que, en teoría, todas las cosas pueden ser predecibles, según el determinismo. Esto es diferente a lo que llamamos providencialismo, que es lo que nosotros sí creemos. Nosotros no creemos en un determinismo, creemos en un providencialismo, lo cual es un atributo y una capacidad del Dios de la Biblia que gobierna todo lo que existe y todo lo que sucede sin violar la voluntad de las criaturas, como lo dice la Confesión de Fe de Westminster. Y esto lo vimos un poco la semana pasada cuando hablamos del decreto eterno de Dios. El determinismo filosófico no provee una fuente, un lugar o una persona que determine. Ellos solo dicen: todo está determinado. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Quién? No sabemos. ¿En dónde se determinó? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que está determinado. Es contradictorio, ¿no? Es impersonal y adivinen qué es. Es teórico. ¿Sí? Sin revelación alguna. Lo que ellos dicen que es determinismo no revela nada más. No revela carácter, atributos. No podemos estudiar aquello o el lugar que determinó todo lo que va a suceder. ¿Cómo lo sabemos? Ellos simplemente afirman que está determinado sin saber la causa. Cuando nosotros hablamos de un determinismo, no lo hablamos en esos términos. Hablamos de un providencialismo. Y decimos, es un Dios que gobierna providencialmente todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá. Pero eso es inconsistente. No, porque sabemos quién lo generó, quién lo gobierna, quién lo establece. Y a ese Dios que providencialmente gobierna, lo podemos estudiar. Se ha revelado. No solo se ha revelado en la palabra escrita y no solo se ha revelado a través de las obras de la creación, sino que se ha revelado supremamente en la persona de Jesucristo. No somos deterministas, somos providencialistas. El determinismo filosófico no existe en el texto bíblico. Algunos llaman al determinismo románticamente, en Hollywood más que todo, el destino. ¿Ya? Haciendo referencia a que existe cierta fuerza o algo que hará que las cosas sucedan. Vamos a ver, uno más. Conductualismo. Esta es una doctrina psicológica
que dice que el ser humano actúa de acuerdo a cómo se le ha condicionado. ¿Sí? Proclama que tú has sido condicionado porque fuiste criado así en una casa o por la sociedad en la que vives. Por tales razones, tu comportamiento es predecible. ¿Sí? Como ratas de laboratorio. ¿Sí? Proclama que tú puedes creer o sentir que tienes libertad de voluntad, pero realmente no. El conductualismo dice, tu conducta está determinada por el lugar de donde veniste, de donde te creaste, o la forma en la que tu país es. ¿Sí? Estaba viendo un documental de Ricardo Arjona, de este cantante, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque, yo como soy músico, a veces me llaman la atención esas cosas. Él se fue a grabar sus últimos 2 discos a un estudio de grabación bien famoso que se llama el estudio de Abbey Road, se llama, allá en Londres. Fue el estudio de grabación donde grabaron los Beatles su música, ¿no? Entonces, cuando un músico llega a grabar ahí, es porque es, ¿verdad?, lo máximo, ¿no? Y él estaba ahí en la cabina de grabación, donde está la consola y todo eso, y los músicos estaban ahí abajo tocando, ¿verdad? Y los músicos estaban haciendo unas pruebas, y los músicos no se ponían de acuerdo, y dicen los músicos, no está ahí el cantante, porque los cantantes ni conocían quién era Ricardo Arjona, es uno de allá del otro lado del charco, pero saber quién es. Dicen, no está ahí el cantante, y entonces Ricardo Arjona dice, sí, aquí estoy, que baje a cantar, y así grabamos todo de una vez, como los músicos, eran músicos buenos, ¿no? Entonces le ponen un micrófono y sus audífonos, y graban todos juntos, y queda la canción más bien bonita y todo el rollo. Y entonces Ricardo Arjona dice, es que yo soy así, porque así somos los chapines. Entonces él estaba proclamando en alguna medida el conductualismo. Y él hablaba y decía, es que yo no he podido dejar así por donde nací. Porque así me crearon. Él usó palabras como ese bendito complejo de inferioridad de los chapines. Algo así decía él, ¿verdad? Es esta doctrina, ¿no? Que nos comportamos así porque así estamos condicionados. Esto lo vemos, quiero ir haciendo aplicaciones prácticas de esto. Por ejemplo, en todo el movimiento actual en Estados Unidos de lo que se conoce como el Critical Race Theory, que es la teoría crítica de raza, la supremacía blanca, y hubo una organización bien famosa que se llama el Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, así se llama el movimiento. Con Cindy a veces nos ponemos a ver esos videos que son son turbas de negros que llegan a destruir un Walmart, lo abren a las 12 de 1 de la mañana, quiebran las ventanas y se van y se roban todo. ¿Se recuerdan las noticias hace unos meses o hace un par de años de una ciudad que estaba básicamente incendiada y todo eso en Estados Unidos? Era el Black Lives Matter. Ellos operan bajo estas presuposiciones. Son movimientos violentos que establecen que toda persona blanca en Estados Unidos, esta es la premisa de ellos, toda persona blanca, de tez blanca, esta no, la de Ali, esta es negra, toda persona de piel blanca en Estados Unidos ha sido condicionada por ciertas formas en las que el país fue fundado. Si tú eres un blanco, traes de por sí la semilla del racismo. Esa es la idea del conductualismo y del Black Lives Matter. Este país fue fundado sobre premisas racistas. Aquí en este país fue el país en donde más esclavos hubo. Y esa supremacía blanca la tenemos que derrotar. Me puse a ver videos en donde de repente va un negro caminando en la calle y mira una canchita, ¿va? Una rubia, y le dice, hey tú, y la canchita se asusta, póstrate y pide perdón por ser blanca. Y no se rían, es verdad. Y se postra a la chava en plena calle y le pide perdón por ser blanca. O sea, esto es el conductualismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué los cristianos no creemos en un conductualismo? ¿Saben por qué?
Porque nosotros creemos que en la cosmovisión cristiana del Evangelio, Cristo es capaz de cambiar la conducta de una persona. Cada uno de nosotros creo que somos testigos absolutos de eso. Yo conocí a algunos de ustedes antes de venir acá. Se ríen porque es cierto. El conductualismo no es parte de la cosmovisión cristiana porque si no el evangelio sería totalmente irrelevante para la gente. La persona que viene a Cristo no sería capaz de cambiar su conducta. Y créanme, el evangelio puede cambiar la conducta de un hombre. Hacer hombres violentos, convertirlos en hombres dóciles, dulces y tranquilos. Convertir a mujeres necias y escandalosas en mujeres de gracia. Sí, se puede. Algunos que son cristianos dicen, no, eso no es posible. Bien, es posible. Es posible. El Señor cambia a la gente. El Señor transforma a la gente. Si bien es cierto, por nuestro pecado tenemos malos hábitos y malas conductas, no creemos que el conductualismo nos defina. Y así nacimos y así nos vamos a morir, ¿no? Creemos que el evangelio es capaz de transformar. Ven, aquí, porque si no esta serie se nos puede de verdad alargar más que la del pecado, que fueron 18 semanas, ¿no? Por eso estoy haciendo un recuento muy rápido de muchas teorías filosóficas que están íntimamente ligadas a movimientos, sectas, revoluciones culturales, porque son mentiras que realmente empañan la mente de la gente para vivir como viven. ¿Sí? Vamos a una más. Esta es un poco famosa. El marxismo. ¿Sí? Se llama así en honor al apellido de Karl Marx, ¿verdad? El marxismo es muy parecido al conductualismo. Lo voy a resumir mucho porque de verdad aquí no me den cuerda porque empezamos a hablar del marxismo. El marxismo es parecido al conductualismo, pero en vez de enfocarse en los aspectos psicológicos que hacen actuar a una persona de cierta manera, se enfoca en ciertas fuerzas históricas, específicamente en las fuerzas económicas y medios de producción utilizados en la sociedad en particular, ¿sí? El marxismo habla de que la gente vive así porque hay ciertas luchas de clases y colectivas y luchas económicas, entonces la gente se comporta así. Estos aspectos determinan el resultado de la sociedad como un todo. Cuando el conductualismo habla de los individuos, el marxismo habla de los colectivos, ¿sí? Greg Bansen escribe que el marxismo es una, si me ayudas con la, ¿sí? El marxismo es una forma agregada de determinismo social colectivo, mientras que el conductualismo es más individualista, ¿sí? Algunos objetan contra el concepto del marxismo cultural. Algunos dicen, no es correcto llamar marxismo cultural. Y algunos dicen, bien, porque tiene influencia en la cultura. Y en efecto, sí, tiene influencia en la cultura. El marxismo es una de las fuerzas más grandes que el siglo XX ha experimentado, ¿sí? En muchas áreas de nuestra sociedad, específicamente en la educación, ¿sí? Controla mucha de la educación en Latinoamérica y realmente es una influencia muy grande, lamentablemente. ¿Okay? Vamos a lo que se conoce como el hedonismo, ¿sí? Una forma de libertad individual que dice que debemos vivir para una u otra cosa, para el placer propio, basado en la experiencia sensorial que produzca placer o bienestar, y este es el punto, inmediato, ¿sí? Es una tendencia en cuanto a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida que sea posible, ¿sí? El hedonismo busca, pues obviamente, el placer carnal y que me lo dé ya. Producto muy
un producto de esta filosofía, aunque no esté conectado, porque no necesariamente los líderes de esto conocen lo que significa el hedonismo, pero todo el movimiento del narcotráfico está básicamente ligado al hedonismo. O sea, busca proveer placer a la gente de manera inmediata, ¿sí? A cualquier costo, ¿ok? No voy a terminar. Entonces me voy a quedar por ahí y después en la próxima lección vamos a hablar de algunas otras cosas. Quiero concluir con lo siguiente. Toda religión o secta, que es lo que estamos estudiando en esta serie, con la que nos encontremos hoy en día, tendrá alguna relación con algunas de estas cosmovisiones que hemos visto, ¿ok? Algunas serán cosmovisiones monistas que creen que todo es espiritual. Otros serán dualistas, ¿sí? El idealismo, los estoicos, que se desconectarán lo espiritual de lo físico. Otros serán puramente materialistas y otros serán pragmáticos, ¿no? Que las cosas sean prácticas, efectivas, ahorita, ya, que me dé resultado en este momento. Cortoplacismo. Todas esas cosas estarán conectadas con algunas de estas filosofías. Toda cosmovisión debe poseer presuposiciones confiables, sobre las cuales las podamos estudiar y nos podamos basar. Y también una cosmovisión debe ser capaz de unificar el mundo material y su visión de la realidad, ¿ok? En donde cada parte de la experiencia humana tenga un lugar apropiado y todo pueda ser correctamente interpretado. ¿Qué quiero que hagamos en esta serie? Porque ustedes se van a encontrar con gente que profesa estas cosas. De repente, una vez, por ejemplo, yo estudiaba en una academia de música que se llama Polirritmos. Y el dueño de la academia tenía sus ideas meras raras, ¿va? Y un día me dijo: Willy, voy a ir a tocar. Me invitaron a dar una clase, me dijo. Quiero llevarme una banda para poner algunos ejemplos. Vos vas a ser el tecladista. Me voy a llevar aquel de baterista y no sé qué. Está bueno, profe. Para nosotros tocar con ese profe era, wow, ese profe, ¿va? Entonces, a la que me llame a tocar, qué buena onda, ¿va? Y ensayate esto y qué tales escalas y que no sé qué. Y quiero que te ensayes, me dijo, los 7 modos griegos. Porque en música contemporánea se utiliza las escalas, que son 7 tipos de escalas y tiene sus nombres, dórico, jónico, cosas de música, ¿no? Y que vienen de la onda griega. ¿Qué si nos lleva por aquí, por la zona, si no estoy mal, es zona 11, ¿no? Aquí la avenida Mariscal, ¿sí? La avenida Mariscal, zona 11, la que daba por ahí por el periférico y daba para allá, para la Aguilar Batres. Y entramos a una casa y nos ubicaron y empezamos a probar sonido y todo lo demás. Y el profe puso su presentación de PowerPoint y todo lo demás. Y empieza a entrar gente, ¿va? Unos tatuados con aretes y raros. Algunos otros normales, ¿va? Dije, acá dónde me trajeron, ¿va? ¿Qué si era una de estas sectas que proclamaba mucho de la cosa griega, ¿no? Y entonces la música tiene que ayudarnos en esta onda. Yo empecé a pensar en qué momento empezamos a ver y empieza la gente en trance, dije yo, porque empezaron a hablar de estas cosas extrañas, ¿verdad? Y se llenó el lugar, ustedes. ¿Qué? Habían unas 30, 40 personas. Y todos, wow, sí, que no sé qué. Y mire, y que cuando la luna se alinea con no sé qué, y que si tocamos tal sinfonía y la estrella no sé cuál. Uno dice, ¿cómo? En un país como este yo nunca había visto eso, pero realmente existe. A la vuelta donde estaba en la América Latina, ¿eh? Había una casa que proclamaba, como te voy a enseñar, cómo alinearte con el universo y ese tipo de cosas. Existen. Vamos a ir a trabajar a un lugar en donde el que se sienta a la par, de repente va a salir con un tatuaje y va a decir, vos, yo creo en el tarot. Sí, va. ¿Y qué es eso? ¿Va? Y tenemos que, de alguna manera, aprender a identificar estas cosas y saber presentar el evangelio aún en medio de estas situaciones. ¿Qué buscamos? Buscamos identificar la arbitrariedad en esas cosmovisiones, sectas o religiones, y buscar por consiguiente su inconsistencia.
Cuando probamos la arbitrariedad y la inconsistencia en estas sectas, hemos encontrado y podemos demostrar que son falsas. Eso requiere que en nuestra cosmovisión cristiana sepamos defender que el cristianismo no tiene arbitrariedades y tampoco inconsistencias. Para eso es necesario estudiar la Biblia y estudiar aquello que se nos dé a partir de la Biblia. Leer los libros que el pastor regala, ¿verdad? Se ríe. Escuchar lo que aquí enseñamos y de verdad disponer nuestra mente a, como decía R.C. Sproul, a todos ser teólogos. ¿Eres cristiano? Tengo una noticia. Eres teólogo. Tienes que aprender la teología de tu cosmovisión. Porque no se vale que aquellos que creen en estas loqueras se enfocan y las aprenden y las viven y las proclaman. Y nosotros, pregúntale al pastor, pues yo no sé. No, ellos no responden así. Ellos se esfuerzan por su cosmovisión. Nosotros también tenemos que esforzarnos por la nuestra. Y no se pongan en la carretera de, la gran puchica, ¿y cuándo voy a llegar a saber yo todo eso? Nadie. De verdad, uno de los teólogos más inteligentes que yo he leído, escuchado y visto en videos es este teólogo Greg Bansen. Su hijo se llama David Bansen y él escribe un artículo y pone: yo nunca he conocido a un teólogo que sea perfecto, que se las sepa todas. Ni mi papá, aunque estuvo cerca, decía él. Porque este cuate tenía una mente fotográfica. Escribió de todos los tópicos teológicos que ustedes se pueden imaginar. Él tenía un doctorado en filosofía y un doctorado en teología. Y era increíblemente... Y ni él, de verdad, nadie de nosotros puede decir, ponerse en la carrera de algún día voy a saberlo todo. No. Pero sí debemos de ponernos en la actitud de estudio. De decir, aunque sea poco a poco, voy conociendo más mi fe. ¿Les hace sentido esto? ¿Les edifica? Amén. Preguntas, dudas.